Vamos a ver, ya era hora de un video de Naruto en el canal, Como les dije antes, la idea principal era subir One Piece, Kimetsu y Naruto, pero al final no fue tanto así. Desde ya les digo que esta serie es parte de mi vida, porque es el primer shonen largo que vi después de Dragon Ball, pero ya habrá tiempo para hablar de eso. La cosa es que significa mucho para mí, con sus guionazos y todo, pero en este video veremos a dos villanos que son geniales. Lamentablemente en esta serie no hay uno solo que se mantenga firme hasta el final. Claro que sus pensamientos podrían seguir viéndose reflejados a medida que todo avanzaba, pero individualmente creo que ninguno mantiene esa imagen que vimos desde el inicio. Y no precisamente porque evolucionen y pasen algo mejor, sino porque aquí o caes porque el yo antes era como tú, o caes directamente porque Kishimoto se fumaba un troncho, el muy perro. Por un lado tenemos a Orochimaru, que a primera vista es la base de la primera parte de Naruto, y resalta por muchas cosas. Y por el otro, Pain, que desde el primer minuto respiraba mucho misticismo. Sin embargo, ambos caen bastante. Quizá Orochimaru va perdiendo importancia y al regresar, pues termina de hundirse. Y Pain, pues como imagen es y será lo mejor del manga. Sin embargo, como individuo sufre una caída en picada terrible. Pero bueno, para intentar definir bien esto y no alargarnos mucho, usaremos únicamente el mejor momento o etapa de cada uno. ¿Y por qué? Pues porque quiero. Es por eso que hoy veremos si consiguió Pain superar como villano a Orochimaru en Naruto. A ver, para empezar supongo que les pondré un poco en contexto sobre lo que pienso yo de la serie en general. Creo que es genial y sobre todo única. Yo no he visto o leído Hunter x Hunter, Fullmetal o Bleach, que son de lo más potente que hay. Apenas conozco Naruto, One Piece y alguno más. Pero debo decir que esta serie, de entre muchas otras cosas, es icónica. Puede tener cosas muy mal hechas o lo que quieran, pero a dónde llegó, cómo lo hizo y con qué, es algo que le da un lugar muy especial, casi que por sobre todas las demás. Y miren que esta serie tiene pics que le podrían dar cátedra a cualquier shonen actual o futuro. Pero bueno, ya tendré tiempo de profundizar más en muchos temas en otros videos. Pero hoy venimos a hablar de un par de villanazos muy interesantes. Como hice en el Luffy vs Kaido, los puntos serán los mismos, para ver cuál fue mejor. Así que empecemos. Veamos, empecemos por Orochimaru. Resulta que el tipo no tenía padres. Esto de alguna u otra forma deja al niño a merced de lo que le toque. Podría ser alguien con pensamientos negativos, así como también positivos. Y sobre todo en este manga, si estabas en una situación así, dependías directamente de quien se hacía cargo de ti. Y ojo que no todos serían los mismos, con el mismo guía, porque aquí hay muchos matices. Naruto también estuvo de alguna manera a cuidado de Hiruzen, pero él siempre tuvo apoyo en muchas otras personas. Regresando con Orochimaru, pues se caracterizó siempre por la búsqueda de poder e información. Ambos aspectos hicieron de él un genio, pero no como este de acá, sino un intelectual. Él siempre tuvo cierta maldad, pero lo que al menos veía en él eran ganas de conocer más. De hecho hay un flashback por ahí que no sé si es canon o no, en el que está atrapado con Jiraiya y Tsunade e intenta convencerla de dejar a su amigo para poder concentrarse en el escape, pero frena cuando Jiraiya le muestra que aún puede seguir, y Tsunade que va a impedir que le haga daño a toda costa. Y como dije, no sé si esto es canon o parte del relleno, pero el caso es que no afecta ni para bien ni para mal al personaje, sino que lo refleja muy bien. Cuando la situación se trata de sentimientos, es alguien pragmático, es decir, hace las cosas y ya, no le da muchas vueltas, y al ver que Jiraiya estaba curándose, sabe que lo más lógico es dejarlo así, porque un conflicto aquí no es algo que necesite, y si él podría serle útil, pues lo aprovecharía. Regresando un poco a sus inicios, pues se une a Danzo en esta organización que se llamaba Raíz me parece. Aquí conoce otro lado de la aldea. Como dije en otro video, a mí me importa mucho el cómo un villano camina a la maldad, pero me importa más qué es lo que hace clic en él para ser alguien negativo en la historia. Y al menos a mí, ese momento de Orochimaru es su unión a este grupo, ya que aquello que él tanto buscó, tarde o temprano, se vería limitado por un aspecto muy importante, y ese es la moral. Tarde o temprano tendría que necesitar algo más para hacer tanto ensayo y error, porque de eso va el tipo, de intentar e intentar una y otra vez. Con su unión a Raíz, pero sobre todo el empezar a estar cerca de Danzo, él encontraría una manera de proyectarse en grande, así como también notaba cómo el campo que tenía por delante se hacía más y más grande al ya no tener que responder a esa moral. Es así que empieza a hacer cosas ilícitas en este sitio, empieza a experimentar con niños, se le olvida el valor de la vida de las demás personas, mientras eso significaba avanzar con sus estudios. Y esto es lo que a mí me encantó de Orochimaru. Quizá muchos vean ese momento de clic a cuando Hiruzen no lo tomó en cuenta para Hokage, pero realmente a Orochimaru no le interesaba mucho. Él lo que quería era libertad para seguir con sus cosas. Si el ser Hokage le ayudaría, pues bien, pero al final terminó mejor al escapar de la aldea.
con muchos menos recursos, claro, pero ya no respondería a absolutamente nadie. Y es esto lo que le permite seguir su camino. Al menos a mí, el que este personaje busque algo tan simple como querer conocer jutsu o aprender más, no me parece la gran cosa. Sin embargo, el cambio que hay en él desde que conoce la otra versión de la aldea, sí. El ver una aldea pintada como amable, correcta y sobre todo con la autoridad moral de juzgarte, aun cuando en esas mismas tierras y bajo ese Hokage se realizaban miles de cosas desde las sombras, es lo que le hace ser así. También siente asco por el cómo funciona el sistema. Ve como aquí las grandes figuras de Konoha, que a pesar de ser legendarios, no consiguieron nada positivo, porque el mundo, pero sobre todo la misma aldea, estaba podrida. Entonces entendió que ser recordado por lo que hiciste no tiene valor alguno, porque al final la gente terminará haciendo lo que quiera con tus recuerdos y acciones. Entonces se refugia en lo único que tiene y lo aplica para intentar vivir por siempre y así no rendirle cuentas a nadie más que él mismo. Por otro lado tenemos a Pain. Recordemos que detrás estaba Nagato. Podrían hablar los 6 caminos, pero siempre era Nagato el que transmitía todo. Está claro que hay diferencias entre ambos. Todo esto de aquí es el producto de la forma de ver las cosas de Nagato, pero también la de Yahiko, o al menos la perspectiva que tenía Nagato de él. Por un lado estaba él, que siempre respiró tranquilidad e inocencia a pesar de las cosas que pasaban, mientras que Yahiko, muy a pesar de que andaba con el discurso de hablar para no pelear, si lo comparamos a Nagato, es confrontación pura. Es quien sale al frente, quien da el primer paso cuando alguien lo tiene que hacer. Y muy a pesar de que no le guste, él hace lo necesario. Y este detalle será importante para más adelante. Resulta que ellos eran unos de los miles de afectados de la guerra. Nagato casi que vivía la guerra desde la ventana de su casa, porque el conflicto siempre lo tuvo cerca. Termina sin padres por circunstancias y queda solo. En el camino se encuentra Yahiko y Konan, que lo reciben amablemente en medio de todo este caos. Y la nula hospitalidad de las demás personas. Por lo que al menos para Nagato, estos dos pasarían a ser su vida entera. Y además el perrito también, Ellos crecen y mientras lo hacían, Yahiko mostraba cómo no eran justas las cosas que pasaban, cómo uno no debería pasar por tantas cosas negativas y que deberíamos buscar la paz. Esa postura en la cabeza de Nagato le daría una forma y figura a todo lo que le había pasado. La desgracia de su familia no surgió porque sí, aquí había un odio inexplicable que hacía que inocentes paguen con sus propias vidas. Luego al formarse Akatsuki con otros ninjas más, aparece Obito, para decirles que deberían combatir ese gran problema, a lo que Yahiko se niega completamente. Aquí Nagato como tal no tenía un motivo para seguir a Yahiko, más allá del permanecer con la que ahora era su familia. Sí es cierto que se muestra que comparte algunas ideas, pero es porque ya estaba en el barco. El problema llega con la reunión con Hanzo. Aquí, después de tanto tiempo de no tener un rumbo fijo, los niños veían una luz al final del túnel. Aquel tipo que tenía tanto poder dentro de su país, los mandó a llamar para conversar. Nagato veía como Yahiko durante todo este tiempo no estaba lanzando piedras al aire, sino que había conseguido algo palpable, y que las cosas mejorarían gracias a su esfuerzo, mientras que Yahiko veía algo parecido, pero a la vez reconocía no ser la persona más indicada para liderar todo esto. A mí esto de Yahiko me hace algo de ruido, pero a la vez no. Él debería saber que Nagato realmente no tenía eso que lo hacía tan buen líder a él, simplemente tenía estos ojitos. Y ok, eso impone respeto, pero no solo eso se necesita para avanzar, aún así se lo propone, pero bueno. Regresando a la reunión, pues pasa lo que pasa. El mundo vuelve a golpear y aquí es que Nagato se quiebra. Ve como a pesar de intentar hacer un bien, siempre habrá quien quiera verte caer. A pesar de que antes ya habían estado con Jiraiya y les había mostrado que aún habían esperanzas en medio de tanta tristeza. Este hecho hace que Nagato intente seguir con lo que Yahiko buscó siempre. Sin embargo, ahora la rabia y tristeza que él mismo sentía lo nubló y quiso cambiar o modificar ese camino que seguía antes. Y es por eso que digo que Pain es producto tanto de Nagato como de la interpretación que le dio a Yahiko. Incluso es irónico ver cómo después tanto de su muerte como de darle el liderazgo a Nagato, este mismo lo usó como una figura y terminó siendo la cara de Pain, siguiendo ideas distorsionadas a las que él siempre siguió. Vean cómo con el tiempo algunas personas reconocían su rostro y terminaban haciéndose una idea totalmente equivocada de lo que realmente era Yahiko. Luego ya al formarse el nuevo Akatsuki, si fuera por él, se llevaba los Biyus en silencio y ya, lanzaba el Genjutsu y todos felices. Pero hubo algo que seguía alimentando esa rabia y le mostraba que eso que Jiraiya le enseñó quizá no era tan cierto, y es que afuera las cosas no eran tan diferentes. La gente seguía siendo hostil y no buscaba llegar a un acuerdo, por lo que su idea se reafirmaba cada día. El simplemente hablar no haría que llegue a ningún lado, porque al final se terminarían aprovechando de ti. Y a ver, sobre esto yo creo que está muy pero muy bien hecho, ya que es producto de todo lo que pasa aquí, e incluso Madara, Personalmente creo que
que tanto Yahiko como Conan y Nagato al final no dejaban de ser niños inocentes, y la falta de experiencia es lo que hace que caigan en esta trampa, y pase todo lo que ya vimos. Pero es entendible, no es un punto negativo, sino que suma el por qué Pain es como es. Yo creo que el motivo de Orochimaru está muy bien planteado, y en la primera parte funciona a la perfección. Él también es producto del contexto en el que se encuentra. Sin embargo, al momento en el que se presenta Pain, nosotros ya habíamos abierto las fronteras, y conocíamos mucho más de las afueras, y este tipo nos mostraba que el problema era algo general de todo el mundo shinobi. La interpretación de Nagato podría estar algo confusa al inicio, pero el tipo lo reafirma cuando sale al mundo, y ve que siempre habrá negatividad, y que esa misma gente no podría entenderse por otro medio que no sea la fuerza. Y aún después de tanto tiempo y de cómo Nagato bajó los brazos, esta idea se mantuvo. Pero como dije, aquí solo premiaremos los momentos buenos, y al menos este punto se lo lleva Pain. Veamos, a Pain nos lo muestran en forma de holograma o algo así. Claramente lo importante aquí son sus diálogos, y no están mal, pero aún así, el momento en el que aparece completo en pantalla es espectacular. Pero no solo porque esté peleando con Jiraiya. Vayamos un poco en el pasado, y es que a estas alturas, Akatsuki había tenido muchos logros. Ya tenían un nombre, ya eran conocidos, pero sobre todo, temidos. Sin embargo, poco a poco sus miembros fueron cayendo, y esto provoca que Pain estuviese por mostrarse al mundo oficialmente, después de no tener a nadie más que haga las misiones. Estos 6 iban a ir a las aldeas para completar lo que faltaba. ¿Se imaginan qué pasaría? Hoy en día ya tenemos el contexto de cada país, por lo que sabemos que Pain podría haber conseguido los Billus que le faltaban, y más con la ayuda de Obito. Y justo en medio de este escenario aparecería el Espíritu Santo para frenarlo. No hablaré puntualmente de la pelea, aunque desde ya les digo que es genial. El cómo factores como el tiempo, el terreno, incluso las combinaciones de jutsu tienen una importancia clave aquí, está muy bien hecho. Jiraiya sobrevive porque tiene detrás un arsenal inmenso de trucos con los que se puede poner por delante, al menos contra 3 de ellos. Pero lo más importante es cómo se presentan estos tipos. Para eso veamos todo desde la perspectiva de Jiraiya. Aquí el tipo llegó para averiguar más sobre Akatsuki, de paso acabar con ellos, ya que poco a poco estaban avanzando a pasos muy largos. Al fin había algo tangible de estos tipos e iría a comprobarlo, porque significaría contraatacarte una vez. Al llegar se da con la sorpresa de que entre ellos habían 2 personas que él conocía. Esos niños habían crecido, pero no solo eso, sino que se habían desviado del camino. Esto para Jiraiya sería un baldazo de agua fría, porque su vida se rigió casi siempre por una profecía, la cual decía que ayudaría a alguien a cambiar el mundo. Esto en su cabeza significaría ser parte de algo muy grande que cambiaría eso que siempre vio desde pequeño, ya que recordemos que Jiraiya creció entre guerras y se formó así. Sentía que podía dar un grano de arena a una mejora para todos. Sin embargo, él siempre pensó que ese cambio sería para bien. Nunca creyó que formaría parte fundamental de la destrucción de los demás países, de su propia aldea y su familia. Es por eso que Jiraiya toma la decisión de acabar con esto y se queda, porque de no frenarlo, la culpa de todo lo malo que pasaría sería suya. Porque después de todo, estos niños podrían haber tenido muchas ideas, muchas ganas de cambiar todo, pero el poder para hacerlo se los dio él mismo cuando los entrenó. Ya cuando aparecen los demás y se completa el grupo, Jiraiya ve que aquel niño que siempre le habló de la paz era la cara de una idea que representaba algo totalmente distinto, y siente que fue un fracaso total. Aún así, la escena no se remarca por eso. El lugar a Pain en su revelación se lo da esa forma de ver las cosas que va totalmente en contra de lo que seguimos nosotros en este momento, así como también las suposiciones que nos nacen. ¿Qué pasaría si Jiraiya no lo frena aquí? Ya vimos cómo nos mostró un despliegue espectacular de técnicas e ingenio en batalla, y aún así no consiguió nada, siendo quien es, estando frente a alguien prácticamente omnipresente en pelea. Y recordemos que aquí Jiraiya incluso tuvo todo tipo de ayuda. Si necesitaba Genjutsu, estaban los sapos. Si necesitaba tiempo, tenía este de aquí. Si necesitaba combinar sus técnicas para potenciarlas, también lo tenía. Y aún así, solo seguían apareciendo más. Este no era uno como los que ya habíamos visto antes. Y esos pensamientos sobre ser un dios no eran simple habladuría, sino que lo respaldaba tanto con fuerza como con estilo, tono de comunicación y tranquilidad. Todo ese contexto es lo que le da su lugar a este pedazo de villano. La presentación de Pain tiene muchas cosas detrás. Hay una construcción del mundo muy buena, hay riesgo y miedo por lo que podría pasar. Sin embargo, por el otro lado están los exámenes Chunin.
prueba la que a estas alturas de la serie significaba muerte pura, en la que los niños prácticamente intentaban acabarse entre ellos mismos. Había un plan en contra de la hoja detrás, estaba Gaara y los niños que conocemos ya habían vivido muchas cosas, pero aún no estaban listos, y esta prueba diría si podrían dar el siguiente paso. En medio de todo esto aparece Orochimaru, que buscaba a Sasuke, ya que el tipo se había freseado contra Itachi, y quería un cuerpo Uchiha como sea. En el camino se encuentra con Naruto, y nos habla del Kyuubi. Esto nos ayuda a posicionarlo como alguien importante, ya que no todos tenían acceso a tanta información sobre él. Claro que los mayores sabían del incidente, pero lo que pasó en verdad era algo que muy pocos sabían. Pero bueno, la cosa es que se encuentra con Sasuke. Aquí vemos al Uchiha hacerse caca al verlo, y aunque no era la primera vez que lo veíamos con miedo, las anteriores no fueron porque sí, sino que mostraban el golpe de realidad que sufría este niño. Además que Orochimaru era una cosa que no habíamos visto antes. Aquí habían ninjas que se cambiaban de lugar con un tronco, se transformaban, y vean de qué manera, pero nunca algo como esto. El tenerla enfrente de los protagonistas lo hacía algo palpable al momento, por lo que esa presencia transmitía muchas cosas. Aparte que también veíamos las reacciones de los demás al saber que el tipo estaba en Konoha. A estas alturas de la serie no había algo como esto. Vimos como uno a uno cada rango de la aldea no podía evitar sentir terror al verlo, o siquiera hablar de él. Creo que esta es de esas pocas veces en la que la forma le gana al fondo. Es cierto que Pain tiene una construcción muy por encima gracias a Jiraiya, pero es que Orochimaru es demasiado. Tanto sus diálogos como esa confianza que vimos, la cual se justificaría cuando vemos a cada persona de Konoha hablar de él, es genial. Y vean que no me estoy guiando por el anime, aquí ambos tienen una realización y sonido muy buenos, y obviamente eso ayuda, pero me estoy apegando al manga, y sin ayuda de banda sonora, colores o animación, Orochimaru brilla mucho más, por lo que a este punto se lo lleva a él. Veamos, Orochimaru como tal no tiene un arco donde él acapare todo muy aparte del cierre de los exámenes Chunin. Sin embargo, está presente y mueve las cosas en prácticamente toda la primera parte. Veamos que aquí la trama se limita al arco de Zabuza, luego los exámenes Chunin y ya. Orochimaru es algo necesario para la historia desde el primer minuto, porque es una muy buena forma de construir la aldea, el mundo y el sistema de los ninjas. Aparte que su camino se cruza con el de Sasuke, pero esto último lo veremos luego. Hablando sobre el cómo influye en la historia en general, debemos decir que sin su presencia no llegaríamos ni con la mitad de contenido que tuvimos a la segunda parte. Desde el inicio nos explicaron cómo la aldea, de entre muchas cosas, tiene también información, así como jutsus y secretos que no pueden ser revelados al mundo exterior. Esto puede sonar un poco complejo, pero para hacerlo simple y sobre todo lógico, pues pensemos que si trabajas en un sitio por mucho tiempo y luego te botan o te vas, te llevas parte de su logística en la cabeza, cómo se organizan, qué tácticas tienen en casos de desesperación, qué medios de prevención usan, y con eso podrías incluso competir con tu ex trabajo. Como tal, eso es lo más importante que veo aquí, porque tener a un ninja renegado significaba depender de lo que hiciera este al 100%. Otro camino sería replantear completamente la estructura de la aldea entera, y Orochimaru representaba eso. Es por eso que es tan importante tenerlo. Además que todo esto justificaba el miedo que sentían por él, ya que era alguien de la casa que se fue a hacer 1000 experimentos, y realmente no sabías qué podría hacerte. Por otro lado también ayuda a introducirnos mejor a esta parte de la aldea que hacía todo tipo de cosas, dándonos así una perspectiva completa de todo. Claro que aún era muy temprano para conocer a profundidad todo lo que pasaba en raíz, pero la base estaba ahí, y repito, todo esto es importante tenerlo desde el inicio, porque nos ubica muy bien, ayuda a que sepamos en qué clase de aldea estamos, que esto no es tan simple y que el ser Hokage no significa simplemente delegar misiones o dar discursos, sino que también atender otros temas mucho más delicados. Ahora, veamos también qué cosa es lo que hizo al regresar a Konoha. Como tal, sabemos que engañó a la arena para poder ocuparse él de Sarutobi, mientras los demás estaban ocupados con otros ninjas. Aquí hay algo que quiero resaltar, y es que el tipo era meticuloso hasta la punta del último pelo que tenía, y a niveles exagerados, Miren que si hacía algo siempre estaba presente, disfrazado pero estaba ahí, que si tiene que ir a ver cómo era Sasuke, lo buscaba personalmente, que conoce a Naruto y lo ve como un potencial peligro, pues le manda un sello para que el zorro se quede
quede dormido, que quiere seguirle rastro a Sasuke para ver cómo se comporta después de morderle y ponerle la marca de maldición, pues también está ahí, que el niño ya no aparece por ningún lado, pues lo busca y cuando ve que lo tiene Kakashi y está haciéndole un sello para la marca, pues simplemente se asegura que Sasuke esté bien. El sello de Kakashi casi que ni le importa porque está seguro que su marca y la ambición del niño son más fuertes que cualquier cosa. Incluso cuando empieza la invasión, el tipo se pone al lado de Sarutobi, muy aparte de que estaba ahí porque simulaba ser el Kazekage, también me pareció que el estar a su lado representaba que se sentía al mismo nivel que su maestro, y quería verse a sí mismo como alguien que había conseguido muchas cosas a su manera, sin sentir eso que tanto enseñaban en Konoha. Esto se refuerza cuando lo tiene listo para matar. Aquí Orochimaru decide soltarlo y pelear por dos razones. Una era el humillarlo, para que como dije, vea cómo consiguió ese poder que tanto buscaba siguiendo su propio camino, mostrando lo equivocado que estaba Sarutobi. Y segundo, quería que todos lo vean como lo que era, un anciano incapaz de proteger la aldea. Esto se muestra cuando la misma gente que lo ve desde afuera menciona que no puede hacer más clones, porque ya no tiene el mismo chakra que antes. Recordemos también esa inmortalidad que buscaba Orochimaru, y el por qué se obsesionó con ella. Quizá como dije, el ver las figuras de su aldea le daba asco, porque ok, fueron muy grandes e importantes, pero al final la misma aldea terminaba olvidándolos y no seguían sus ideas. Es por eso que ni siquiera el ser Hokage le importaba tanto, porque terminaría siendo nadie, y eso es lo que le quería mostrar a su maestro. Lamentablemente para él, y creo que también para la serie, Hiruzen le quita la capacidad de hacer posiciones de manos, y así es que todo su camino se frena de golpe. Vean todo el contenido que tiene este tipo, y en tan poco tiempo. Aún así sigue interviniendo, pero dentro de sus posibilidades, claro. Y ahora vayamos con Pain, pues creo que definitivamente gana aquí. Está muy bien el ataque a la hoja de Orochimaru, está muy bien el cómo engaña a la arena, y sobre todo cómo pelea con Sarutobi. Pero lo que hace Pain es demoledor, literalmente, aunque los daños materiales a Konoha no es lo que resalta aquí, sino el cómo le da un refresh a todo lo que nosotros conocíamos. Nos da un punto de vista que querramos o no, terminamos comprando, porque es algo que de alguna u otra forma ya habíamos visto desde hace bastante. Aquellas injusticias siempre fueron en contra de los protagonistas, pero aquí nos hacen ver el otro lado y empatizar con él. Es así que aquello que Orochimaru plantó en el pasado se confirma con la presencia de Pain, que no hay un lado completamente inocente aquí. Incluso Naruto, que era el protagonista, traería detrás ese famoso ciclo de odio, el cual desde un principio creó este tipo. Y en fin, no me voy a explayar mucho aquí, porque este punto va muy ligado al siguiente. Sé que hablé mucho de Orochimaru y muy poco de Pain, pero es que aquí el efecto de Pain va directamente a la vena de Naruto, más que cualquier otro personaje. Aún así, quiero resaltar que en el ataque de Pain se repartió mucho mejor el tiempo para cada personaje. Y esto tiene un motivo detrás. Como mencioné, Pain propone que todos de alguna u otra forma somos culpables. Entonces a nosotros, desde la perspectiva de Naruto al principio, no nos importa mucho porque tenemos un crecimiento en este sitio. Tenemos recuerdos valiosos de cada momento que pasamos aquí, con personajes que poco a poco se fueron quedando atrás. Y la invasión de Pain es genial, porque antes de su discurso nos muestran a muchos personajes de la hoja peleando, defendiéndose, llenándose de ira, de tristeza y reforzando esa idea de Pain. Y estos personajes no se muestran así nada más, sino que les dan una función a la mayoría para mostrar su presencia, pero sobre todo importancia, por lo que este ciclo de odio, o al menos la semilla, quedaría en cada uno de ellos. Pero bueno, en fin, todo esto de aquí es genial, así que punto para Pain y vayamos al siguiente punto. A ver, aquí empieza la chicha. Si bien Orochimaru no tiene como tal una relación potente con Naruto, esta sí que existe, pero de forma indirecta gracias a este perro. Pero para esto debemos ver todo desde los ojos de Sasuke. Cuando él inicia en la serie, tiene una meta clara. Pasen como pasen las cosas, él quiere acabar con Itachi. Y está bien, sin embargo, el cómo lo conseguiría era algo completamente desconocido. ¿Acaso bastaba conseguir el camino de los ninjas para encontrarse con él tarde o temprano? Quizás sí, recordemos que tenía a Kakashi como maestro. Eventualmente tendría el Sharingan y por último estaba en una de las grandes naciones, así que muy posiblemente terminaría encontrándolo en algún momento. Muy aparte de eso, Sasuke es alguien que crece con todo el mundo a sus pies. Claro que no se muestra como alguien realmente presumido. Sin embargo, en medio de tanto chupeteo, era obvio que se sienta mejor que los demás. Y cuando este niño empieza a mejorar, mamita la que se le viene al niñito vería cómo era superado poco a poco. Pero el que Naruto mejore no era lo que le molestaba, sino el sentir que se estaba quedando estancado.
Esto tarde o temprano despertaría desesperación por encontrar caminos hacia su meta. Piensen que había sido humillado por Itachi aún después de entrenar con Kakashi. Entonces, esa confianza que tenía en los exámenes Chunin se había ido al tacho. En medio de todo esto entraría Orochimaru, quien le ofrecía una alternativa palpable, y Sasuke terminaría aceptándolo. Y repito, el valor de Orochimaru aquí recae en que si alguien entendía cómo era sentirse limitado por una aldea, era él, por lo que de alguna manera entendería que Sasuke llegaría por propia voluntad. ¿Y esto qué tiene que ver con Naruto?, dirán. Pues muy aparte de que la historia con el tiempo se basaría en ver a Naruto detrás de Sasuke y que este tipo sería responsable, su importancia o relación con Naruto se basa en un detalle, y es que cada paso que daba Orochimaru lo hacía siendo consciente de que Naruto sufría mientras Sasuke se iba alejando. Desde que los conoce sabe que ellos están en el mismo equipo, y él por experiencia propia sabe cómo es esto. Ya cuando buscan a Tsunade se remarca de nuevo por qué proyecta Jiraiya en Naruto, y ese juego de amigos remarca la pequeña pero interesante relación entre Orochimaru y Naruto. Ya al final de la primera parte, todos los sentimientos de Naruto después de perder a su bebito se deben a Orochimaru, por lo que su mismo entrenamiento de alguna u otra forma se debe también al impulso de recuperarlo. A ver, ahora veamos a Pain. Como tal, está claro que está muy relacionado con Naruto. La pelea que tienen desde el inicio ya tiene muy buenos motivos. Está claro que Naruto debe, pero sobre todo, quiere acabar con él, ya que representaba absolutamente todo lo malo que le había pasado desde ya hace un tiempo. Sin embargo, dejarlo así simplemente sería desaprovechar por completo el potencial de Pain, el cual se muestra en cada diálogo que tiene. Aquí la pelea no se da simplemente por el lado de Naruto, sino que Pain, una vez tras otra, demuestra que lo que está haciendo es por algo, y que no es hasta que consigue inmovilizarlo que suelta todo lo que tiene que decir. Y este discurso es un completo hachazo. Pero no solo para Naruto, sino para todos nosotros, porque a estas alturas estábamos con que si los Biyus, que si Akatsuki, que si Jiraiya muere, que si Sasuke está con el hermano, y Kishimoto puso sobre la mesa a alguien que cuestiona por completo el cómo se hacen las cosas en este mundo. Sus palabras le dicen que ok, está bien que él quiera justicia por las cosas malas que le pasaron, pero que él buscaba exactamente lo mismo, y que a lo largo del mundo eso es lo que buscaban todos, y es por eso que existe el odio. En resumen, anula absolutamente cualquier argumento que podría haberle dado Naruto, y lo destroza con unas palabras. Yo creo que ni siquiera necesitaba tenerlo en el suelo inmóvil, sino que simplemente necesitaba que le escuche para así dejarlo en el mismo estado. Aquí vemos a un Naruto que minutos antes era la cúspide del personaje, tanto en fuerza como madurez, completamente derrotado, y la falta de razón hace que empiece a gritar que simplemente está equivocado, porque no tiene cómo darle vuelta a la situación. Recuerda a Jiraiya, y al menos a mí me pareció que pudo pensar que incluso este tipo era mejor discípulo de Jiraiya que él mismo, a pesar de todo lo que ya había hecho, ya que al menos tenía un plan hacia esa meta que su maestro siempre buscó. Miren, a mí no me cabe duda que este punto se lo lleva Pain, muy aparte de que luego Naruto saque su libro y le diga que antes era como él. Ese simple intercambio de palabras, o mejor dicho, atropello por parte de Pain, es espectacular. Y no estoy exagerando ni un poco, piensen que el marco de esta pelea trae la muerte de Jiraiya y la destrucción de Konoha. Aquí, cada palabra que haga que Naruto recuerda a Jiraiya tendría un peso enorme en el momento que sea, porque lo tiene fresco. Él empieza la pelea debido a muchas cosas, pero por sobre todo está el cobrar venganza por su maestro, honrar su muerte y terminar lo que él empezó, con todo eso de encontrar su punto débil. Pero en este punto, Pain ya estaba kilómetros por delante de la búsqueda de esa respuesta de la que Jiraiya le había hablado, por lo que quizá no sería el más indicado para hablar. También está el verse a sí mismo como alguien egoísta, porque él solo vio la muerte de Jiraiya, pero estaba olvidando por completo su sueño, mientras que el otro lo tenía por delante. Es decir, todas sus acciones, la búsqueda de venganza, no eran más que producto de su egoísmo, porque se estaba centrando en simplemente una hoja del árbol. Y bueno, en fin, hay muchas más cosas para hablar de esto, pero por ahora dejémoslo así, ya que es suficiente para llevarse a este punto. A ver, yo no recuerdo algo tan importante de Pain una vez termina todo lo de Nagato con el librito este. Eso sí, la aldea termina destrozada. También está el que Danzo tome el control al no estar Tsunade, pero creo que ya. Tenemos también el hecho de que cada palabra que nos dio terminaría reflejando el desarrollo del resto del manga. Sin embargo, esto es más una idea y no es una acción puntual del mismo Pain. Y por último, creo que está el ver cómo la gente recibe a Naruto luego de derrotarlo, y al fin lo reconocían. Con Orochimaru, pues él iba
iba principalmente contra Sarutobi, así que esto tiene más sentido. Creo que lo más resaltante es el concepto del ciclo del odio que nos explica Pain, y esto se toca muchas veces, por ejemplo cuando los chicos hablan sobre Sasuke. Y creo que nada más, la verdad. Si me estoy olvidando de algo, dígamelo porque no lo tengo muy claro. Aún así, lo que trae Orochimaru, o mejor dicho, todo lo que trae Orochimaru, es importantísimo. Tengamos en cuenta que todo el ataque de Konoha trae un periodo de desestabilidad, tanto para la hoja como para la arena, donde al fin conocerían quién era este tipo. Recordemos también que Orochimaru se hizo cargo de dos de los shinobis más importantes del mundo. Está claro que Hiruzen ya no era el mismo de antes, pero no dejaba de ser alguien de renombre. Incluso hace que Itachi y Kisame lleguen a la aldea, y aunque sus objetivos, o mejor dicho, lo que buscaba Itachi no era atacar, sino comprobar cómo estaba su hermano, era la primera vez que veíamos a Katsuki en acción. Es más, hablando de estos tipos, creo que es Orochimaru quien mediante palabras de Jiraiya ayuda a introducirlos, y esto pasa exactamente en el capítulo siguiente a la muerte de Hiruzen, aparte que nos da ese viaje de Naruto y Jiraiya en busca de Tsunade, que es de lo mejor. Esos capítulos de Naruto aprendiendo de Rasengan van para la historia, Regresando con Itachi y Kisame, es esto lo que mueve la historia, porque aquí Sasuke cae contra su hermano, lo que provoca que se vaya con Orochimaru, y así la serie se trata de Naruto en busca de su amigo, mientras que los Akatsuki van tras él. Definitivamente hay más cosas para repasar, pero el video ya está bastante largo, y el resultado sería el mismo. Este punto se lo lleva Orochimaru. A ver, el ganador es Pain. Creo que cualquiera a simple vista pensaría lo mismo. Incluso yo antes de hacer el video también pensaba que quedaría así. Sin embargo, mientras lo hacía, me quedaba Orochimaru como el ganador. Pero le volví a dar una chequeada y sí, Pain termina ganando. Eso sí, Orochimaru se queda muy cerca. Está claro que en puntos como el por qué son villanos o en la relación con Naruto, Pain arrasa. Pero en los demás, Orochimaru no queda tan lejos y está bastante parejo. Y me gusta que quede así, porque Orochimaru, al igual que Pain, fue maltratado por Kishimoto. Pero al menos Pain sí tuvo un momento clave donde explayarse. Si bien Orochimaru se encuentra con Naruto al inicio de Shippuden, pues no hace nada realmente y tampoco era un momento tan clave. Orochimaru estaba esperando para comerse a Sasuke, quedarse con su cuerpo, y en este punto Naruto no tenía ningún condicionante, además de pensar en su amigo. Con Pain es otro cuento, porque la cosa se armó muy bien, así que creo que con algo más, Orochimaru hubiera terminado de consolidarse. Pero bueno, simplemente no pasó, y aún así hay que reconocer lo que consiguió hacer en su mejor momento. Evidentemente hay muchas cosas que no nombro aquí, pero es porque de esto trata el video. ¿Se imaginan que vea cada parte? No sumaría nada. Considero que Pain seguiría estando arriba, pero la distancia sería muy parecida, porque este cae mucho y lo peor es que es algo inmediato, y en la guerra ninja empeora mucho más. Pero bueno, Orochimaru al menos tiene un rol más importante en la guerra, solo que esta versión suya que quiere ver cómo pasan las cosas y ayudar a la aldea, no me parece que esté mal. Sin embargo, nace de la nada. También quería hablar del cómo aquella versión de paz o camino a ella que consigue Nagato, según su interpretación de Yahiko y de lo que vivió, demostraba las bases tan débiles que tenía, por lo que no veo mal que al final termine torciendo el brazo. Ojo, no digo que lo de Naruto esté bien, solo pienso que no está mal que Nagato al final cambie de parecer, porque el tipo al final no era tan firme. La imagen que daba como Pain era porque seguía esa paz de la que tanto hablaba, pero a nivel personal era alguien débil. La forma que se usó para hacerlo cambiar está mal, y de parte de Kishimoto es una fumada, pero bueno, supongo que será para otro video. Y ya, este video me quedó larguísimo, pero bueno, muchas gracias por estar aquí, en serio. Dale like si te gustó, comparte por ahí y esas cosas. Recuerda comentar porque es importante saber lo que piensas, pero sobre todo porque ayudas a completar el video. Nos vemos en la próxima, chau chau.